Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Muy bien, antes de leer el pasaje, voy a hacer una pequeña prueba de memoria. A ver, concéntrate y a ver si puedes responderte esta pregunta. Cuando te despertaste hoy, hace menos de 24 horas estoy hablando, me imagino que te habrás despertado. ¿Estás despierto? Si no, por ahí uno entró en modo automático y está modo sonámbulo. Muy bien, cuando te despertaste hoy, no me lo vas a contar a mí, es simplemente para ti. ¿Qué fue lo primero que pensaste? No me digas nada, a mí no me digas nada, es para ti. No me digas, son intimidades que yo no quiero saber. ¿Qué fue lo primero que pensaste? A ver, cuando lo tengas, levantas la mano. Cuando te acuerdes, levanta la mano. Lo primero que pensaste. Lo tiene. Por ahí al fondo hay gente que no se acuerda todavía. Hombre, ocurrió hoy a la mañana. No es para estar. Muy bien. Algunos no se acuerdan. No me levanta la mano. Entonces yo digo, está con amnesia. Muy bien, baja la mano. No me lo tienes que decir, es para ti. Es para ti, no es para tú. Muy bien. Ahora vas a ver por qué te pregunté esto. Dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Lo encontraste? Muy bien. ¿Qué te parece si lo leemos juntos? Igual es un pasaje que ya lo conoces, ¿no? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos conocían ya este pasaje? ¿Cuántos no lo conocían? Que es la primera vez que lo escuchan. ¿Algunos es la primera vez que lo escuchan? Bien, gloria a Dios. Este es un pasaje tremendo. Jesús se sentó en el monte y empezó a explicarle a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí hoy? Muy bien. Y empezó a explicarle cosas prácticas. Y de todas las cosas prácticas que Jesús les explicó, esta es una llave de oro. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre esta palabra. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero es un mandamiento del Señor Jesús. Esto es una orden que Jesús nos dejó. ¿Estamos de acuerdo con que es una orden? Muy bien. Y, sin embargo, muchas veces es interpretado en forma errónea. Es decir, no se entiende o inclusive es tergiversado, ¿no? Se le da un poco de vuelta a este mandamiento. De hecho, muchos comentaristas, cuando estudian este pasaje, hablan de la provisión divina, de cómo el Señor es poderoso para dar todas las cosas por añadidura. Y le dan más importancia al tema de la provisión que a la exhortación de buscar las cosas de arriba. Esto es lo que suele ocurrir cuando se lee este pasaje. Dice, qué fenómeno, mira, todas las cosas Él nos las va a dar por añadidura. Qué maravilloso, qué poderoso es el Señor. Pero dejan en segundo lugar la otra parte. Hay personas, varones, mujeres, gracias a Dios ninguna la tenemos aquí, que se llaman cristianas, sin embargo, lo que ellos dicen que los que trabajan para Dios se empobrecen. Hay personas que se dicen cristianas, pero ellos dicen, de una forma o de otra, que los que trabajan para Dios se empobrecen. Que trabajar para Dios es un sinónimo de pobreza. Es un sinónimo de pobreza. Que trabajar para Dios es hacer pasar necesidades a la familia. Que trabajar para Dios es llevar una vida de pruebas, una vida de penurias. Por lo tanto, estas personas lo que sostienen, lo que creen, lo que entienden,
es que primero hay que hacerse una posición económica. Primero hay que tener la seguridad material. Y luego tener tiempo, tener medios y tener fuerza para servir a Dios. ¿Me explico? Un poco la gente dice, no, primero yo tengo que trabajar, tengo que conseguir una buena posición económica y entonces cuando yo tenga dinero, entonces yo voy a poder tener tiempo para servir a Dios y para servir en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Esta forma de pensar, esta forma de entender, que vuelvo a repetirte, muchas personas que se dicen cristianas lo sostienen y lo dicen, lo enseñan inclusive. Es contraria, es enemiga a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, lo que el Señor nos enseña, lo que Jesús enseña, es que nuestra prioridad, tu prioridad, mi prioridad, nuestra prioridad, ha de ser, escucha, ha de ser dedicarnos a servirle. Nuestra prioridad ha de ser dedicarnos a servirle. Dedicarnos a servirle. De servir a su reino. De servir a su justicia. Eso es lo prioritario, eso es lo primero. Lo primero. Tú sabes que cuando uno busca, uno se le abren los ojos. ¿Has descubierto esa? Yo, de paso, aprovecho, doy un testimonio, porque quería darlo en algún momento. ¿Saben que hace pocos días, ya unas semanas, Juan iba con el coche, con el partner, el verde, el que ustedes conocen, por la autovía, y un día de lluvia, y un coche, sin ningún motivo, frenó delante. Pero no había nadie, no es que había otros coches. Y entonces frenó de golpe, y claro, al ver que frenó también Juan, pero como llovía, el coche se fue para un lado. Y para corregir, tiró el volante y el coche se fue contra el quitamiedo, enganchó con la rueda el poste del quitamiedo, arrancó el tren delantero, desvió el soporte del motor, un desastre. Total que arreglarlo casi vale lo mismo que comprarlo. O sea, el arreglo casi vale lo mismo. Bueno, entonces agarrándonos la cabeza, una cosa tan inesperada, él usa mucho el coche, comenzamos a orar, y entonces a ver qué podíamos hacer, porque realmente él va y viene a San Pedro continuamente por la iglesia en San Pedro, y en esto estábamos orando, buscando una respuesta a Dios, algo que hacer, y el Señor le dice a Cristina, y se hablen con Fernando. Fernando es el director de misiones para Europa. Él estuvo predicando aquí, ¿se acuerdan? En septiembre. Y entonces, cuando él había estado aquí en septiembre, él nos había hablado, dice, miren, el coche de ustedes ya tiene vida eterna. Porque él, tantos años que lo tenemos, ya son 400.000 kilómetros, y entonces habría que hacer algo, dice, tenemos que hacer algo con ustedes. Y entonces cuando le llamamos y le compartimos lo que había pasado, dice, miren, lo que está previsto para los misioneros es que se puede generar un fondo, un proyecto para la actualización del vehículo, porque el vehículo en los misioneros es un elemento, una herramienta de trabajo. Dice, vamos a hablar con la comisión directiva del Departamento de Misiones y les contestamos. Total, para hacerte corta la historia, aprobaron una ofrenda para actualizar el coche. No da tanto para uno nuevo, pero sí para uno de menos años, ¿no? Una cosa inesperada, la verdad, y casi estoy por darle gracias a Dios por el tipo que frenó. Porque realmente yo creo que el que le hizo frenar de golpe fue el diablo, pero el Señor todo lo da vuelta para bien. Entonces, lo que haremos es el nuestro, se lo pasamos a Juan, y estamos buscando de actualizar. Entonces, como ahora estoy buscando,
Ahora miro todos los coches en la calle, miro el modelo, pues yo ni bolilla, nada. Y ahora miro los modelos, los kilometrajes, y estoy mirando. Y cuando veo un cartelito, peor, a ver si se vende, qué año. Porque cuando tú buscas, se te abren los ojos, ¿o no? ¿Cuántas mujeres por ahí salen a comprar, dicen, ay, necesito qué sé yo, qué te puedo decir, una falda, necesito unos pantalones, comprarme porque los que tengo ya anda asco. Y entonces de pronto empieza a ver todas las faldas, todos los pantalones. ¿No te pasa eso? Porque lo que buscamos, ahí se nos abren los ojos, ¿eh? El que busca novia, por ejemplo, ya no tiene ojos, tiene antenas parabólicas acá, así, radares. Y el que está casado, nada. Nada, cerrada, pues, ¿no? Pero uno busca, lo que uno busca activa el ojo, activa la mirada. Y entonces Jesús enseñó que nuestra prioridad en la vida como cristianos, como discípulos de Cristo, ha de ser dedicarnos a servir a Dios, que esa es la prioridad, a dedicarnos a su reino, dedicarnos a su justicia. Escucha lo que te estoy diciendo. Todo lo demás es secundario. No es añadido, es secundario. Todo lo demás es secundario. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando Marta estaba diciendo, Señor, no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué le dijo Jesús? Mira, había que hacer una cosa, ¿no? Una sola cosa era necesaria. María escogió la buena parte, la que no le va a ser quitada. ¿Sabes que una de las cosas en la que la corriente de este mundo, la mentalidad de la cultura en la que vivimos, porque nosotros estamos viviendo en una cultura, nosotros estamos viviendo en un continente. ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, la mentalidad es primero tus cosas. Primero tus cosas, luego las cosas de Dios. La mentalidad que hay es, sé creyente. No hay problema que seas creyente, pero tu prioridad es servir a este mundo, a las cosas de este mundo. Esa es la prioridad. Entonces el Señor enseña justamente lo contrario. Esta enseñanza es totalmente revolucionaria. Porque y después por eso te decía yo que hay que tener en cuenta que hay cristianos que creen y te lo dicen, te lo predican, entre comillas. No, primero tú tienes que ver por lo tuyo, luego las cosas de Dios. Si te da tiempo, si te sobra tiempo, luego le dedicas algo al Señor, luego le dedicas algo a la iglesia, pero primero es el trabajo. Y lo dicen, ¿no? Convencidos de que eso es... Y el Señor no dice que no hay que trabajar, cuidado, pero el Señor dice, lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. Entonces, el Señor enseña que nuestra prioridad es dedicarnos a servir a Dios. Nuestra prioridad es dedicarnos a servir a Dios, dedicarnos a su reino, dedicarnos a su justicia. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás tiene que estar supeditado al trabajo que hacemos como iglesia para Él. Lo digo así claro porque esto es un tema que está siendo discutido, de palabra o de hecho, de palabra o de hecho. Conscientemente o inconscientemente. Ahora, ¿qué pasa? Los varones y mujeres que viven de acuerdo a su carne, a la naturaleza humana, que viven de acuerdo al mundo, ¿qué es lo que buscan? Claro que buscan, pero buscan satisfacer sus deseos. Y sus deseos son deseos egoístas, son deseos del yo. No son los deseos de Dios. No es que, mira, el anhelo de Dios es este. Entonces, el varón y la mujer que vive de acuerdo que es carnal, lo que hace es busca satisfacer su proyecto, busca satisfacer sus sueños, busca satisfacer sus vanidades. Y
constantemente están preocupados y se llenan de ansiedad para poder asegurarse un futuro que sea seguro. Es decir, ansiedad, preocupación por el futuro y ¿qué pasa en la práctica? Se afanan trabajando por la comida que perece. Por la comida que perece. Su afán, su centro es trabajar por la comida que perece, por la bebida que vuelve a dar sed. Sabemos que Jesús da una comida que a vida eterna permanece y Jesús da de beber, y lo que Jesús da de beber quita la sed, pero el hombre carnal, y te repito que el hombre carnal no es el pecador, el hombre carnal es el creyente que piensa como el mundo. Cuando hablamos de hombres carnales no hablamos de hombres pecadores, hablamos de cristianos que piensan no como Dios piensa. Y entonces, ¿qué pasa? El resultado es que la codicia natural que todos tenemos, hacen que el creyente esté ocupado en acopiar cosas materiales. Todo esto termina en el cuento de que lo más importante para el creyente es el acopio de cosas materiales. Ahí está el fin de la historia. El esfuerzo, la mayor cantidad de tiempo, ¿dónde se dedican las fuerzas? Uno dice, ¿y dónde dedico la mayor cantidad de tiempo en mi vida? La mayor cantidad de esfuerzo. ¿Dónde está mi anhelo, mi deseo, mi ambición? Y terminamos en acopiar cosas materiales. La respuesta va a ser conseguir la casa, conseguir cosas materiales. Entonces, y esos creyentes tienen la vana esperanza que Dios está de acuerdo con eso. O sea, en la forma de pensar del creyente es, bueno, Dios me comprende, ¿no? Que yo tengo mis necesidades, yo tengo que velar por mí mismo, que Dios va a ser indulgente con eso. Como que Dios lo va a comprender. Pues que no. Porque Jesús dijo exactamente lo contrario. Dios no está de acuerdo, no aprueba. Entonces esto es importante porque estos creyentes oran pidiendo la ayuda de Dios para llevar a cabo este plan de vida. Y Dios dice, yo no te voy a ayudar a hacer lo contrario a lo que yo te digo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen al Señor pidiendo constantemente por sus planes, sus deseos, sus anhelos, sus proyectos. Y no se dan cuenta que lo peor que tiene este plan de vida, que todas estas son cosas muy temporales. Todo eso que ellos buscan, que se afanan, son cosas muy circunstanciales. Cosas que hoy están y mañana ya no van a estar más. Por eso Jesús, enseñándole a los discípulos cómo vivir la vida cristiana, le dijo, buscad, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros buscamos a Dios y queremos encontrarlo, necesitamos aprender a buscar primeramente su reino. Si un creyente busca a Dios, pero luego está buscando las cosas de este mundo, tendrá un cortocircuito espiritual. Habrá algo que no va a encajar. Entonces Jesús dijo, buscad primeramente, y esto significa buscar constantemente. Buscar constantemente. Buscar las cosas de arriba. Buscar lo que pertenece al cielo, lo que pertenece a Dios, lo que le interesa a Dios. Buscar, ¿no? Buscar. No decir, bueno, acá me siento a ver lo que me dice o lo que Dios me da. No, buscar es algo, una actitud activa. El que busca, si alguien busca, no se queda sentado, ¿a que sí?
Nadie que busca se queda sentado. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, uno cuando busca empieza a preguntar, uno se mueve, dice, oye, me han dicho que ahí hay una ofertita en Calle Real, mira que quedó algo de las rebajas, y uno va y uno pregunta y uno mira. Entonces, buscar constantemente significa dejarnos absorbernos en esa búsqueda continua, actuar con decisión, tratar de alcanzar algo. Es como cuando tú vas a salir de casa, tienes que salir urgente, se te hizo la hora y no encuentras las llaves del coche. Te pones a buscar como un enloquecido, ¿dónde está? Tú no dices, bueno, a ver, no sé si lo encontraré. Bueno, sí, a ver, no, tú revoleas, levantas los cojines del sofá, los bolsos, haces así, las llaves, que se me hace tarde. ¿O no es así? Entonces, buscar es algo decisivo, algo donde uno decide y trata de alcanzar. Es una acción perseverante. Si tienes que salir de tu casa, y a veces me pasa que con esto de que compartimos el coche con Juan, claro, él a veces llega tarde, y entonces yo ya estoy en la cama y a la mañana, ¿dónde puso el coche? ¿Dónde puso el coche? Bueno, bien, entonces... y hay que buscar hasta encontrarlo, porque si no, no puedo llevarlo a Elías al instituto. Entonces, buscar es una acción perseverante. O sea, yo no me puedo quedar ahí tranquilamente en la puerta de mi casa diciendo, bueno, ya aparecerá el coche. Vendrá solo, como el coche fantástico. Vendrá. Buscar, cuando Jesús dijo buscad, habló de una búsqueda celosa. La palabra en griego para buscar es buscar con fervor, buscar con anhelo, procurar de corazón, buscar con afán. No es que el creyente dice, pues habrá que buscar primero el reino de Dios. ¿Qué va a hacer? Lo dijo el pastor, lo dice la Biblia. Y bueno, aquí. Por obediencia nomás, ¿eh? Así no se busca. ¿Viste? Me acuerdo uno que le dijo a la chica, dice, bueno, yo no estoy muy convencido, pero por obediencia al Señor, le tiró con algo por la cabeza, porque claro, tú buscas con anhelo, tú buscas con deseo, con fervor, no con ganas de encontrar. Y Jesús habló de buscar y de buscar primeramente, y esto significa poner en primer lugar. Por eso te pregunté, para tu propia cosecha, ¿qué fue lo primero que pensamos hoy a la mañana? ¿Qué fue lo primero? Porque lo primero es lo más importante. Lo primero es lo más importante. Y por ahí uno descubre que uno se levanta pensando que entonces lo primero y lo más importante para mí al despertarme resulta que no es el Señor. Igual sí te despertaste con un corito, te despertaste orando, fantástico, pero a veces nos despertamos preocupados por esto, preocupados por otro. Me acuerdo, lo he contado varias veces cuando arreglamos el local de la barriada de los Remedios, que para nosotros era un gran avance como iglesia, porque del local de 42 metros habíamos llegado a un local de 300 metros cuadrados. Claro, con ratas, todo hecho un asco ese local, pero nos metimos a arreglarlo con amor, con cariño, contentos, porque era el local un local 7 veces más grande que el que teníamos. Y hoy nos metimos con los hermanos y trabajamos. Y claro, y un día yo me di cuenta que me despertaba pensando en los aglomerados, pensando en los tornillos que tenía que comprar, dónde conseguir la pintura. Y digo, esto vamos mal porque está siendo más importante el local que el Señor. ¿Viste? Y tuve que pisar el freno severamente porque estaba bien el local era para la iglesia y la iglesia es del Señor, o sea que no era que yo pensaba en jugar al bingo o a la lotería, pero estaba errando las prioridades. Y entonces lo que Jesús enseñó es dar a Dios la prioridad que le corresponde. Y esto es muy importante porque vuelvo a repetirte que hoy en día hay una corriente, hay un espíritu, hay una mentalidad de buscar primeramente otra cosa y luego las cosas de Dios. Las cosas de Dios.
Y eso es un grave error, no solamente espiritual, sino material. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero al no hacerlo, no solamente perdemos a Dios y perdemos de vista el reino de Dios, sino que perdemos la añadidura, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Por eso Jesús fue tan claro. Y yo sé que lo que estoy diciendo a alguno le puede parecer exagerado, pero es así, es la verdad. Así es como funciona la vida cristiana. Si te cuentan otra cosa, te están engañando. Si te cuentan otra historia, te están engañando. Pero Jesús a sus discípulos nos enseña cómo tener éxito en la vida cristiana, cómo correr la carrera, cómo alcanzar la victoria, cómo tener victoria. Entonces, yo te conté recién porque creo que realmente, ¿no? Le quiero dar públicamente la gloria a Dios por cómo obró, como algo decididamente malo, porque es malo que alguien que sirve a Dios se quede sin el coche para servir a Dios. Eso causa muchos trastornos. Pero algo malo, al buscar a Dios, Dios lo ha dado vuelta para bien. Y realmente nos ha sorprendido porque claro, me dijo, ¿quién fue el que me dijo? Guillermo Padula me dijo, cuando le dije, mira, parece que el Señor quiere que cambiemos el coche, me dijo, sí, muchos pensamos lo mismo. Te entiendo. Tiene 16 años y 400.000 kilómetros. Es mi burrito amado, yo lo amo. Yo estoy feliz con mi coche, no tengo ningún problema. Pero entiendo que tú puedas decir, bueno, es hora, ¿no? Es hora que nos renovemos un poquito. Pero Dios nos sorprendió. Dios nos sorprendió. Y esto es una realidad. Cuando buscamos primeramente a Dios, realmente las añadiduras caen, las cosas caen. Las cosas caen. Mira, Jesús dijo, en segundo lugar, dijo, buscad, dad prioridad al reino de Dios. ¿No? Al reino de Dios. Dice, buscad primeramente, dale prioridad al reino de Dios. Bien, ¿qué es el reino de Dios? ¿Quién sabría decirme lo que es el reino de Dios? Una definición rápida, ¿no? Te pregunta un vecino, oye, tú que vas a la iglesia ahí, que estás empapado en estos temas, ¿qué es eso del reino de Dios? Un lugar que en el futuro, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Algo de Dios tiene preparado para el futuro. Eternidad y salvación. ¿Quién dijo por ahí, Mónica? Muy bien, las dos cosas son ciertas. El reino de Dios tiene que ver con algo que vendrá en el futuro, algo que se establecerá definitivamente en el futuro, ¿no? Y con el destino que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero también lo que dice Mónica es totalmente cierto. El reino de Dios es ahora y significa hacer la voluntad de Dios. Porque saben que el reino, un reino, ¿qué es un reino? Un reino es un rey que gobierna en un pueblo, en un territorio. Eso es un reino. Un reino es un rey que gobierna en un pueblo, en un territorio. Entonces, lo más práctico del reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Amén? Entonces, porque alguien puede decir, uy, el reino de Dios es una cosa como muy espiritual, no muy vaga, pero por eso en el Padre Nuestro, Jesús, ¿se acuerdan que dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, el reino de Dios ha llegado a nosotros, Jesucristo ha traído el reino de Dios, Jesús nos da entrada en el reino de Dios,
Pero entrar en el reino de Dios significa ponernos bajo la autoridad de un rey. De un rey. En el reino de Dios no hay consultas populares, por ejemplo. Vamos a votar a ver si el primer mandamiento es amarás a Dios o no. O ponemos primer mandamiento, amarás a tu prójimo. No existe eso. El reino de Dios es la autoridad de un rey sobre un pueblo. Nosotros somos ese pueblo, nosotros hemos sido trasladados, hemos vivido siempre bajo la potestad de las tinieblas y ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo. Entonces, el reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, no la voluntad de la gente siquiera, es hacer la voluntad de Dios. O sea, los ciudadanos de un reino son súbditos de un rey. ¿Qué quiere decir súbdito? Que estamos sujetos a un rey. Sujetos a un rey. Entonces, esto es muy importante porque yo puedo decir, Jesús es mi Salvador. Bien. Jesús es mi sanador. Bien. Jesús es mi maestro. Bien. Pero Jesús es mi Señor. ¿Qué significa mi Señor? Mi Rey. ¿Y qué significa mi Rey? Que Él manda, yo obedezco. No es yo discuto. Él manda, yo no, porque lo que pasa, yo tengo otra idea. Entonces, eso es un reino. Entonces, ser el reino de Dios significa vivir como ciudadanos del reino de Dios. Las iglesias, las congregaciones, somos parte, aprendemos a vivir en el reino de Dios. Pero el reino de Dios está por encima de las congregaciones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, el reino de Dios es vivir sujetos a la autoridad de nuestro rey. Por eso la iglesia tiene una sola cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Es la cabeza. Entonces, vivimos sujetos a esa autoridad. Claro, la obediencia del reino de Dios no es por obligación. Eso también es real. No es que Dios obliga a los súbditos, podría hacerlo, pero en este tiempo no obliga. La obediencia es por decisión voluntaria, por fe, por amor. No es que el Señor nos pone una pistola en la cabeza y dice, o me obedeces o te frío ahora mismo. No, Él dice, mira, el que confiesa que Jesús es el Señor, es salvo. Tú confiesas. Y entonces, hay una versión en la traducción en lenguaje actual que dice, del versículo de Mateo 6:33, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan todo lo que Él les pide. Ser cristiano significa obedecer a Dios como rey y hacer lo que Él nos pide. Por eso Jesús dijo que hagamos discípulos enseñándoles a guardar lo que Él mandó. ¿Y el amor en qué consiste? En que guardemos sus mandamientos. Entonces, vivir en el reino de Dios significa aceptar voluntariamente que hay un rey en mi vida, que hay alguien que tiene la última palabra y la primera. Entonces, hay creyentes que quieren ser cristianos, pero no quieren reino, no quieren vivir en el reino, quieren vivir como en el tiempo de los jueces. ¿Sabes que en Israel, antes de que hubiera reino, hubo el tiempo de los jueces? Y el tiempo de los jueces se resume así. Así termina el libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así fue la historia del tiempo de los jueces. Es una sucesión de desgracias porque el pueblo hacía lo que bien le parecía, caían delante de sus enemigos, clamaban a Dios, Dios les enviaba un gobernante, un juez, un libertador,
el pueblo volvía a Dios y cuando se moría el libertador, el juez, Sansón, por ejemplo, fue uno de esos, el pueblo volvía a las andadas. No había rey, había un libertador. Entonces muchas veces el creyente se acerca a Dios, líbrame Señor, mira que me he metido, por favor sácame de esta, que el diablo me tiene contra las cuerdas y estoy acogotado, por favor. Y Dios tiene misericordia y lo libra, pero él dice, ya estoy libre, ya está. Ahora hago lo que a mí me parece. No había rey. Vivir en el reino de Dios significa aceptar que hay un rey que organiza, un rey que administra, un rey que ordena, un rey que también nos defiende en la batalla. Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a vivir en democracia, esta idea nos choca mucho. Como nosotros vemos que tal vez los reyes terrenales han cometido muchos errores, claro, esa idea nos cuesta, pero es como los médicos, que haya un médico malo no significa que tú dejes de tener médicos. Que haya un policía corrupto no significa que tú digas no tiene que haber más policía. Que haya alguien que cocine mal no significa que nadie tiene que cocinar. Si alguien cocina mal, pues habrá que buscar uno que cocine bien. Pero Jesús es un rey perfecto. Jesús es un rey perfecto, justo, misericordioso, bueno, bondadoso. Jesús, por eso Él es el Señor, Él es el Señor. Así que cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, es buscar la voluntad de Dios, es buscar lo que Dios quiere, es buscar lo que a Dios le parece bien. Entonces, yo puedo hacer cosas que no estén mal, pero no son las que Dios quiere que yo haga. Es decir, yo puedo hacer cosas que técnicamente no son malas, pero no son las que Dios quiere que yo haga. Por eso en 1 Samuel dice, el oír y el prestar atención es mejor que cualquier sacrificio. El oír y el prestar atención es mejor que la grosura. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero lo importante es que haga lo que Él quiere. Lo importante es que haga como Él quiere. Es decir, si, imagínate tú que mandas a tu hijo al supermercado a hacer compras y tu hijo viene, o a tu esposo lo mandas, y tu esposo viene con un carro lleno de las cosas que tú no necesitas ni le pediste. Pero mira todo lo que te compré, sí, pero lo que necesitaba no me lo trajiste. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar lo que Él quiere. No lo que me parece, lo que creo, lo que conviene, lo que todo el mundo hace, sino lo que Él quiere. Entonces, el reino de Dios se hace real, el reino de Dios se muestra en la vida de los creyentes. Si alguien quiere entender cómo funciona el reino de Dios, tiene que mirar a un creyente, porque un creyente es como una muestra gratis del reino de Dios. Es una muestra gratis del reino de Dios. La iglesia, somos un grupo de personas que hemos conocido a Jesús, que hemos aceptado a Jesús como Señor y estamos aprendiendo a obedecer al Señor. Estamos aprendiendo a seguir al Señor. Estamos aprendiendo a hacer su voluntad. Por eso la iglesia es una buena muestra del reino de Dios en la tierra. Ahora, claro, tú ves la tierra y la gente hace lo que quiere. Por un tiempo será así. Un día va a venir el Señor y va a decir, hasta aquí se acabó, y el Señor regirá con vara de hierro las naciones. Ahí no va a haber ni voluntad, ni por voluntad, ni por nada. Va a ser vara de hierro. Pero hoy el reino de Dios no es por vara de hierro, es por fe y por amor. Tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Rey. Y tú y yo buscamos el reino de Dios, buscamos lo que Dios quiere. La gran pregunta del millón, cuando alguien dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, es, ¿Dios quiere? Pero si yo lo que quiero yo no es malo, ¿por qué Dios no me va a ayudar a mí a hacer lo que a mí me parece bien? Bueno, Dios igual te ayuda porque te ama, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Dios quiere que yo me vaya en este momento o soy yo el que me voy? Uno tiene que plantearse esas preguntas prácticas. Porque, insisto, la corriente es, mira, sé creyente, pero vive como tú quieras. Vive
a tu aire, a tu bola, como se dice. Jesús dijo, busquen, anhelen, deseen ardientemente, consecuentemente, decididamente el reino de Dios, la voluntad de Dios, lo que interesa al reino, lo que interesa al reino, no a mi reino, sino al reino de Dios, no a mi empresa, sino al proyecto de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, nuestra vida se alinea, nuestra vida se sintoniza, nuestra vida se ordena con el Espíritu Santo. Nuestra vida se alinea con el servicio en la vida de la iglesia. Yo a veces le he explicado a algún hermano, le digo, mira, cuando el pueblo de Dios iba camino a la tierra prometida en el desierto, la nube de gloria los protegía de noche y de día. De día era una nube y de noche era una columna de fuego. Y la presencia de Dios iba con ellos. Y el pueblo marchaba. Cuando la nube se alzaba, el pueblo se movía. Cuando la nube se estacionaba, el pueblo se aparcaba. Y así atravesaron el desierto. Ahora, nadie se le ocurría decir, no, la nube va para el norte, pero yo siento, me apetece ir para el sur. Rebeca, vamos con la tienda, el sur me parece que hay más sombra. Porque ¿qué pasaba? La nube se movía para el norte y Rebeca y Jacob se iban para el sur. Y entonces se perdían la cobertura de Dios, se perdían la gloria de Dios, se perdían la presencia de Dios, se perdían el proyecto de Dios, se perdían de poseer las promesas de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo, posean, y el pueblo dijo, no poseemos porque nos van a comer, nos van a derribar. ¿Cuál fue el resultado en la vida del pueblo? Que murieron en el desierto. Porque cuando Dios le dijo, vamos, metámonos. No, me parece que no, yo no lo veo. No es así. Nos van a comer, ahí hay gigantes, ahí hay cucarachas, ahí hay esto. Entonces, el reino de Dios es un reino que cuando yo lo acepto y me alegro de estar sujeto al reino, mi vida se ordena. Las decisiones cotidianas son mucho más fáciles de tomar, porque lo que yo busco no es lo que me interesa, o lo que me apetece, o lo que tengo ganas, o lo que siempre quise. Busco lo que Dios quiere. Y todo lo demás se va ordenando. Entonces, Jesús enseñó esto. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Cuando Dios crea al hombre, ¿te acuerdas qué hizo con el hombre? ¿Te acuerdas lo que Dios hizo cuando creó al varón y a la mujer? ¿Dónde los puso? En el huerto del Edén. ¿Y para qué los puso? Para que lo labrara y lo guardase. Pregunto, ¿era necesario trabajar para comer? No, porque Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. No había que trabajar para comer. Entonces pregunto, ¿para qué había que trabajar? Sí, puede ser, pero hay una razón más importante. Para obedecer a Dios. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar era para hacer lo que Dios quería. Por eso el Nuevo Testamento dice, trabaja. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero también dice, el pan nuestro de cada día va a estar en la mesa. Nosotros no trabajamos para comer, trabajamos para hacer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente esa idea se ha metido en la cabeza. No, yo tengo que trabajar para comer, porque si yo no trabajo, yo no como. No es cierto. Te puedo demostrar que hay gente que sin trabajar el Señor los viene sosteniendo y hasta están un poquito más gordos de lo que debieran. Entonces, trabajamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso el trabajo tiene que estar sujeto a Dios y no Dios sujeto al trabajo. Hermanos, hablando entre nosotros, como creo que ya somos conocidos y no tengo gente que nos visite. Por ejemplo, cuando alguien me dice, yo tengo un trabajo y no puedo congregarme el domingo, vale, te congregarás en San Pedro en el Tesorillo a la tarde.
pero ya vamos con un paréntesis. Pero cuando alguien dice, es que yo trabajo y no puedo congregarme, yo le digo, eso no es de Dios, eso no te lo manda Dios. No, pero que yo necesito trabajar. Más necesitamos al Dios que te pone el pan en la mesa. El Dios que te pone el pan en la mesa es el que te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, busca un trabajo que te permita servir a Dios. Busca un trabajo que te permita participar de la vida de la iglesia. Busca un trabajo que te permita estar con tu familia. Eso es lo que Dios quiere de un trabajo. Ahora, claro, el diablo viene, como siempre, y dice, no, mira, tú tienes que trabajar para mí, tú tienes que vivir para mí, tú tienes que servirme a mí. Eso es el cuento de siempre. Siempre me acuerdo de esa película Carrozas de Fuego, donde un corredor de maratones en la selección mundial de Inglaterra dice, yo no voy a correr el día del Señor. Porque el día del Señor no es para correr, es para el Señor. Y lo presionan asquerosamente, lo presionan las autoridades deportivas, lo presionan las autoridades diplomáticas, y él se mantiene firme. Eric Liddell se mantiene firme y dice, yo corro y nací para correr, pero no correré el día del Señor. El día del Señor es para el Señor. Y sufrió una presión, vean la película Carrozas de Fuego, y luego le cambian y de correr 200 metros lo ponen a correr 400 metros. Pero gana. Y él dice, a los 200 metros empecé a tener una fuerza que no esperaba. Dios le dio fuerzas para ganar. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se será añadido. Eso es el reino de Dios. Los cristianos carnales concentran su búsqueda en las cosas de la vida, en las cosas de esta vida. Están buscando constantemente las cosas de esta vida. Jesús dijo en la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, 2, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice que busquemos las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Porque las cosas de abajo se pierden. Las cosas de abajo te las pueden robar. Las cosas de abajo, la polilla las come, el óxido las corroe. Las cosas de arriba, el ladrón no llega. No hay quien te las pueda quitar. Jesús le dijo a Marta, una sola cosa era necesario. María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Nadie se la va a poder quitar. ¿Quién te puede quitar el cielo? ¿Quién te puede quitar tu tesoro en el cielo? ¿Quién te puede quitar tu corona en el cielo? La Biblia dice en Efesios capítulo 1:20, dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu posición, mi posición, es en los cielos. La primera posición que tenemos que cuidar es la del cielo. Hoy me encontré con alguien que por diferentes motivos se ha alejado de Dios. Y lo que le dije es, mira, ¿cómo estás? Bueno, más o menos. Digo, mira, lo primero que hay que cuidar es la fuente de vida. ¿De qué sirve alejarte de la fuente de agua viva, cavar una cisterna que se va a romper y tu agua se va a perder y vas a quedar sediento? Cerca de la fuente de vida siempre va a haber agua para ti. La primera relación que tú y yo necesitamos cuidar es la relación con Dios, porque de esa relación dependen todas las demás. ¿Quién me va a dar amor para mi esposa? ¿Quién me va a dar amor para mi hijo? ¿Quién me va a dar amor para las cosas que hago? ¿Quién me va a dar fuerza? ¿De dónde voy a sacar yo entendimiento, inteligencia, paciencia para aguantar las luchas? Del Señor. Si descuido la relación con el Señor, es un suicidio. Es un suicidio programado. No es cuestión que yo tengo porque es necesario. No, yo vengo al Señor porque lo necesito. Yo guardo su palabra porque yo necesito. Me congrego porque es mi necesidad. Busco el reino de Dios porque yo necesito mantenerme en el reino. No quiero alejarme del reino. Porque ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, las cosas de abajo son pasajeras. Hoy están, mañana no están.
Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa la mira? Poner la mente, poner el pensamiento, poner el entendimiento. Hermanos, nada hemos traído a este mundo. Nada sacaremos de este mundo. Nací sin móvil y el móvil se quedará aquí. Yo miré, nada, ni la ropa, nada de lo que hoy nos quita el sueño, lo llevaremos. Nada de lo que hoy te puede preocupar y afanar y quitar, nada. Todo quedará aquí. ¿Qué es lo que tendremos en el cielo? Pues tendremos al Señor, tendremos todo lo que hemos hecho para Él, todo lo que hemos hecho bajo sus órdenes, tendremos la corona de vida, tendremos todo aquello en que le hemos obedecido, oro, plata y piedras preciosas. Todo eso sí lo encontraremos. Como el cuento de esa mujer que se fue al cielo y es un chiste, y entonces va un ángel y dice, mira, ahí está Pedro, y Pedro tenía un castillo, ahí un palacete, una villa impresionante. Mira, ahí está Pablo, tenía una urbanización tenía Pablo ya. Y bueno, y ahí está el hermano tal, y ahí está el pastor tal. Dice, ay, qué tremendo. Y sí, son las recompensas. El Señor recompensa. Esta gente ha sufrido mucho, pero ha hecho la voluntad de Dios. Y ahí ellos están disfrutando su recompensa. Y la mujer dice, uy, la recompensa, tremendo, ¿no? Y dice, a ver, bueno, te llevo a tu lugar. Y llegan y hay una chocita. Una choza ahí de madera, linda, prolijita, limpita, pero una choza. La mujer dice, pero no puede ser, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Si me dijiste que este cristiano, mirá, y esta otra cristiana, y yo... Y el ángel dice, y bueno, lo que hiciste para Dios alcanza para esto. No alcanzó para más. La Biblia dice que todos seremos salvos, pero luego la recompensa dependerá de lo que hayamos hecho en obediencia al Señor. Y lo que hemos hecho porque a nosotros se nos ocurría no va a servir de nada, no va a contar. Así que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar la recompensa de Dios, el galardón de Dios, la aprobación de Dios. El éxito en la vida es que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es hacer exactamente lo que Dios quiere. Eso es éxito. Eso es éxito. El éxito no se puede medir bajo otras circunstancias. El éxito no se puede medir por la cantidad de dinero que uno tenga. El éxito de una iglesia no depende de la cantidad de cosas que la iglesia tenga, ni siquiera de la cantidad de gente que la iglesia tenga. El éxito se mide en la obediencia que la iglesia tiene. Lo que cuenta, lo que va a contar, es simplemente en qué medida hemos hecho la voluntad del Rey. Por eso te decía que al comienzo, la corriente que dice, no, primero lo tuyo y después lo del Señor, primero lo tuyo, después lo de la iglesia, es venenosa, es una mentira, es un engaño. Es un engaño que es el espíritu de este continente. Es el espíritu que se mueve en este continente. Que pretende que los creyentes estén dedicados completamente a las cosas de este mundo, a sus proyectos personales, pero lejos del Señor, lejos de la vida de la iglesia, lejos del servicio a Dios. Y encima dice, no, pero servir a Dios terminas pobre, servir a Dios descuidarás tu familia. Es mentira, es mentira, es mentira. Tal vez te pueden contar la historia, sí, un pastor que para atender a la iglesia descuidó a su familia. Tal vez hasta sea cierto. Pero es mentira que servir a Dios arruina tu familia. Servir a Dios bendice la familia. Una de las primeras beneficiadas de un hombre consagrado es la familia. Uno de los primeros beneficiados de una mujer consagrada es la familia. Uno de los primeros beneficiados de un hijo consagrado a Dios es la familia. Porque es la fuente de amor, la fuente de paciencia, el proyecto, para qué vivimos, qué sentido tiene todo lo que hacemos, a dónde apuntamos. Así que
Nosotros estamos en la tierra, pero vivimos en Cristo. Estamos en la tierra, los pies están en la tierra, pero buscamos las cosas de arriba, buscamos los tesoros celestiales, esperamos la recompensa de Dios. Todo lo valioso, todo lo que permanece, todo lo eterno está arriba, no está aquí abajo. Todo lo importante. Por eso nosotros, otra traducción de este pasaje, dice, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Pongan toda su atención en hacer lo que es justo para Dios, lo que a Dios le parece, y recibirán todas estas cosas. Porque también es cierto que vienen las añadiduras. También es cierto que si le damos a las cosas importantes el primer lugar, Jesús nos asegura que las cosas más pequeñas vendrán a nuestra vida. El pastor Chong Guichó dice, he intentado ser pobre varias veces. No lo he conseguido. He dado mi casa para los proyectos de la iglesia y el Señor siempre me la ha devuelto. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y esto es una ley que se cumple en todo. Entonces podemos tener completa confianza en Dios, que si hacemos fielmente lo que Él nos ordena, si hacemos fielmente lo que Él nos ordena, Él nos cuida en todas las cosas. Él nos provee, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por eso dice otra traducción, pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también todas las cosas. Querido hermano, queridas hermanas, termino diciendo esto. Si tú has puesto tu atención en el reino de Dios, estás haciendo lo correcto. Si alguien no te entiende, la confusión la lleva a la persona. Tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Y tienes que saber que al poner la atención en el Señor, en el reino de Dios, en hacer su voluntad y ordenar tu vida, supeditar tu vida, es bendición para ti y para tu casa. Y no solamente ahora, en la eternidad también. Es un proyecto que dura para la eternidad. El mundo te dirá que estás equivocado. Los creyentes carnales te atacarán porque cuestionas su estilo de vida. El creyente carnal quiere hacer lo que él quiere, pero seguir teniendo la bendición de Dios. Entonces, claro, eso contradice su estilo de vida. Pero el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. Busca su justicia, te prometo, todas las demás cosas vendrán por mí. Y cuando el Señor promete, el Señor cumple. El Señor cumple. Y te digo que cuando Él da añadiduras, las da mejor que cualquiera. Con generosidad, con bendición, con liberalidad. En esta noche venimos de un tiempo de retiro, de buscar a Dios. Venimos de un tiempo del retiro donde hemos recibido bendición al buscar a Dios. Vamos a seguir viendo cosas tremendas, pero busquemos primeramente a Dios. Pongamos en primer lugar la búsqueda de Dios. Pongamos en primer lugar el reino de Dios y pon en primer lugar, te lo digo con cariño, la vida de la iglesia, el servicio que como iglesia damos a Dios, ponlo en primer lugar. El resto de nuestra vida se ordenará y las bendiciones añadidas van a venir. Amén. No quiero que nadie se sienta ofendido, no estoy aludiendo a nadie en particular. Simplemente es un principio del Espíritu Santo. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de algo que el Señor nos da para que nos vaya bien, para que tengamos verdadero éxito. No solamente hoy, sino en la eternidad también. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y oramos por esta palabra antes de despedirnos? ¿Te parece bien? Vamos a ponernos en pie. Cierra por un momento tus ojos. Te he preguntado qué pensaste hoy al despertarte. No para que te condenes, por favor, nadie se me ponga mustio. No, simplemente para... Me pasa a mí, yo a veces me levanto y empiezo a pensar en cosas y digo, pero vamos a poner, primero voy a pensar un poco en el Señor. Luego, lo primero es lo primero. Amén.
no para condenar a nadie, no para juzgar a nadie, líbrenos del Señor, simplemente para que nuestra vida se alinee con Dios, y que podamos garantizar las añadiduras. Yo sé que muchos están pidiendo por una añadidura, ¿no? Pedimos por trabajo, estamos pidiendo por los que necesitan mudarse, estamos pidiendo por los niños, estamos pidiendo por los jóvenes, estamos pidiendo por los enfermos, sabiendo que el Señor es sanador, estamos pidiendo milagros. Sepan que estamos orando y el Señor nos va a contestar, pero pongamos primero lo primero. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque tenemos un maestro inmejorable. Tú eres nuestro maestro y tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Padre, que esta palabra alumbre nuestros pies, que esta palabra alumbre nuestras decisiones inmediatas, que esta palabra alumbre, Señor, lo que está por delante, que sepamos, Señor, en nuestra vida cotidiana ponerte primero a ti, poner primero tu reino, poner primero las cosas de tu reino, las cosas del servicio, las cosas de la iglesia, que sepamos, que entendamos no como obligación, sino con entendimiento, con sabiduría, que busquemos lo que es justo para ti, Señor, lo que es agradable para ti, que podamos poner primero tu opinión antes que la nuestra, que dejemos a un lado nuestras opiniones, nuestros pareceres, nuestros anhelos y deseos, sepamos ponerlos en segundo lugar, que sepamos, Señor, como María, elegir la mejor parte, que sepamos, Señor, y confiemos completamente que tú eres un Rey bueno, tú eres un Rey justo, tú eres un Rey generoso, tú eres un Rey que nos protege, tú eres un Rey que siempre, Dios mío, nos da muchísimo más de lo que alguna vez puede llegar a pedirnos, y que, Señor, podemos estar tranquilos que las añadiduras vendrán, Señor, que las añadiduras, las cosas serán añadidas, todo lo necesario, todo lo indispensable, aún más de lo necesario será añadido. Porque tú eres poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos. Señor, pido en el nombre de Jesús de Nazaret una renovación en la mente. Y si hemos escuchado, y si hemos entendido, y si nos han enseñado otra cosa, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, desechamos toda mentira, desechamos toda falsa enseñanza y pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos, te buscamos a ti, te anhelamos a ti, Señor. Y queremos buscar tu reino, las cosas de arriba, la recompensa, lo que permanece a vida eterna, lo que pertenece a la vida, lo que pertenece a la piedad, Señor. Líbranos, Dios mío, de correr en pos de las cosas de este mundo, de las codicias de este mundo, de los afanes de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, líbranos, Señor, de los engaños del diablo. Y Padre, declaramos, Señor, que todo es nuestro, Señor, y nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios. En esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido como señal del cielo que aquel que pone en primer lugar tu reino y tu justicia, le sea añadido las cosas necesarias. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos y renuévanos en esta noche para avanzar bajo un cielo abierto, Dios mío, para seguir buscando tu gloria y tu poder, Señor. Queremos bendecirte y pedimos en esta noche por los que están enfermos. Una vez más pedimos, Señor, milagros de sanidad. Pedimos por los que están necesitados. Pedimos milagros de provisión en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, por todo varón, toda mujer que entiende claramente esta verdad, pero ha sido atacado, ha sido despreciado, ha sido machacado simplemente por ser fiel a ti. En el nombre de Jesús, levántalo, Señor. Exáltalo, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor.
Ayúdanos a vivir en el día a día todo esto y a poder dar testimonio de lo que ocurre. Te damos tantas gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios te bendiga mucho. Que tengas un día excelente mañana. Que el Señor se te aparezca en sueños. Que el Señor se te manifieste durante el día. Mañana a las 9:30.